¿Qué hobby grita? Esta es toda mi personalidad ahora. Piloto aquí, y aviador militar que no es piloto. Aviación. Y por lo mucho que te pagan por hacerlo, tiene sentido. Y luego, una vez que te pagan por hacerlo, tienes que hacerlo muy bien, así que estás practicando constantemente. Podcastes. Salí con un tipo una vez que tenía un podcast con como 12 seguidores. Se pasaba todo el día, todos los días, hablando de su podcast y preguntándome si lo había escuchado, y haciéndome escuchar su podcast, y preguntándome qué pensaba de su podcast, y preguntándome qué debería hacer después en su podcast. Eso solo duró como 2 semanas. He conocido a otros podcasters y la experiencia fue similar. Tengo una amiga que es una podcaster profesional de verdad. Tipo, habla en conferencias internacionales y tiene millones de descargas y todo eso. Su mundo entero ahora es el podcasting y otros podcasters. No trata de empujar su cast a nadie, en realidad, es una audiencia bastante específica, así que no es molesto ni nada. Simplemente fascinante que pueda llegar a ser tan absorbente. Tener caballos. La gente que tiene caballos es diferente, no más. Estoy en un pueblito en Australia y esto es una locura. Acá los caballos son de los granjeros, un par de desocupados, traficantes de drogas, bogans o las chicas de los caballos. Las chicas de los caballos son otro nivel. Son como tipo, puedo volver a montar mi caballo con mis 10 costillas rotas, la clavícula fracturada y el traumatismo craneoencefálico causado por dicho caballo. No quiero esperar medio año para curarme. CrossFit y Frisbee se me vienen a la mente. Ultimate y golf. Gente de aceites esenciales. Peor cuando están en una red de mercadeo multinivel, MLM. Senderistas de larga distancia. Fuente, soy senderista de larga distancia. Caminé por el sendero de la Cresta del Pacífico, PCT, para ver qué hacer con mi vida. Llegué al final y me di cuenta de que lo que quiero hacer con mi vida es caminar por el sendero de la Cresta del Pacífico, PCT. El Brazilian Jiu-Jitsu es un deporte / arte marcial divertido que también es súper atrapante y medio calti. El único hobby que conozco donde ir 2 a 3 veces a la semana te convierte en un simple aficionado. En mi casa, es jardinería. Buenas noticias, me mantiene en casa y mucho y puedo hablar conmigo mismo sobre bocas de dragón y nadie me va a mirar raro. Cuando hablo con gente de verdad sobre eso, ya saben que estoy medio loco y les vale madres, jajaja. Confirmo, le hablo a cualquiera sobre plantas si le interesa el tema. Para seguir con el tema de las plantas, algunas personas han decidido empezar con la vermicultura, criar lombrices. Yo las crío porque producen el mejor fertilizante del mundo y si lo usas en tu comida, te da un 30% más de rendimiento. Además, se comen los restos de comida y el cartón. No querrás hablar con gente que cría lombrices, somos raros jajaja. No es un hobby, pero conozco a una chava que se hizo agente de bienes raíces y Dios mío, nunca había visto algo consumir tanto una personalidad como le ha pasado a ella. Fuimos de los primeros clientes de un primo de mi esposa después de que se hizo agente de bienes raíces. Ahora en cada reunión familiar nos cuenta cómo van las tasas y los valores. Y sabe que compramos la casa de nuestros sueños y no vamos a mudarnos en mucho tiempo, si es que alguna vez. Gente que hace masa madre. SHHHH. Si los escuchas hablar de su levadura madre y te interesas, a menudo te encontrarás con un pan recién hecho semifrecuente para consumir. Confirmo. Soy la fanática del pan de masa madre en mis círculos. Pero todos mis amigos comen pan bien rico. Corredores de maratón. ¿Qué onda con esa gente de Ironman y triatlón? ¿De dónde sacan el tiempo? Magic the Gathering. Antes jugaba Magic. Lo dejé después de sentarme y darme cuenta de que no quería gastar tanto tiempo y plata construyendo un mazo que realmente pudiera competir con los tipos con los que jugaba. Chicas que montan a caballo, y no un hobby, sino paramédicos. Y bomberos voluntarios en algunos casos. Tener un Jeep. Cuando tenía un Wrangler, era el único carro que he tenido donde otros dueños de Wrangler me saludaban. Una vez, un tipo se paró en su Jeep para saludarme al otro lado de la autopista.
Tengo la misma onda con las motos, pero eso era con todos los motociclistas. No con un tipo específico de moto. Me da risa que nadie haya mencionado la obvia, ver deportes profesionales. Es literalmente lo único de lo que algunos hablan y un montón de ellos lo ven por 6 horas o más. Adultos de Disney. Tengo un amigo muy cercano que es fanático de Disney. Pasan todas sus vacaciones planeadas alrededor de eso, alienaron a un hijo por eso, ya adultos, y actuaron como si hubieran ganado la lotería cuando otro hijo consiguió un trabajo en WWW por una temporada, se tomó un año sabático de la escuela. Digamos que el hijo no tuvo una buena experiencia, y luego fue un poco alienado porque los padres no podían aceptar que su hijo no la pasara bien trabajando para la casa del ratón. Empujaron a la más joven, de 3, a hacer lo mismo incluso después de la mala experiencia. Piensa lo que significa mala experiencia cuando eres una mujer de 20 años, y cuando ella se negó, fue como si la chica rechazara el convento. En fin, hice un comentario de que Disney es una religión más organizada que la mayoría de las religiones organizadas. Requiere más que un diezmo y la gente lo paga felizmente, y eso causó un gran revuelo en la amistad. Acabo de empezar a pescar después de no hacerlo desde que era niño. Mientras estaba en el muelle, me cayó el 20 de que esto me recuerda al juego, como que debe alimentar las mismas partes del cerebro, literalmente sentí que cada lanzamiento era el bueno, así que ahora tengo que hacer esto en lugar de jugar cartas, es más sano. Mi abuelo tenía un trastorno por estrés postraumático (PTSD) serio de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca supe nada de eso cuando todavía vivía. Él pescaba mucho. Estoy bastante seguro de que la pesca también le salvó la vida. Creo que hay algo de cierto en eso, realmente tienes que estar presente en el momento, y eso es algo muy bueno para hacer con el trastorno por estrés postraumático (PTSD). Luego te da ese buen subidón de dopamina cuando sientes el tirón en la línea. Trastorno por estrés postraumático. Hablando por experiencia, fumando mota. En serio. Como exfumón de la mata de hace mucho tiempo, nunca he conocido un grupo de gente más molesta y negada. No tanto la gente que se da un par de jalones el fin de semana después de que los niños se duermen. Pero la gente que lo hace a diario e inmediatamente se pone a la defensiva si siquiera remotamente sugieres que tal vez no sea la cura milagrosa e inofensiva que han decidido que es para ellos. Feria renacentista. Conocí a alguien que hacía esas cosas como si fuera responsable de los torneos de justas en toda la zona, y hacía todo tipo de cosas similares, como recreaciones, tipo guerra revolucionaria o civil. Pero siempre estaba haciendo algo. Era un gran tipo y se vestía con su armadura de clon casera muy buena, también forjaba partes de su propia armadura de justas, e iba a los hospitales de niños regularmente. Murió el otoño pasado y tuvieron que poner gente afuera de la iglesia porque muchísimos fueron al funeral. Una mascota exótica. Nunca he conocido a alguien que tenga una mascota exótica que no sienta la necesidad de mencionarla cada 2 segundos. No sé, soy bastante tranquilo con el hecho de que tengo un gecko leopardo llamado Darkmaster que conseguimos el 4 de mayo, por eso se llama Darkmaster y ese día estaba medio desvelado cuando lo conseguimos, no sé realmente cómo se llamaba Darkmaster antes, probablemente tomo algo así, pero Darkmaster le queda mejor, es medio color mostaza. Por eso le puse Master, pero también nadie más se le ocurrió un nombre mejor para Darkmaster. Bomberos voluntarios. Una vez conocí a uno en Tinder y era todo lo que hablaba. No sé si todavía lo hacen, pero antes trabajaba con un tipo en California que era policía voluntario, lo que llamaban un oficial de reserva. Usaba el mismo uniforme que un policía regular de ese departamento, el mismo cinturón, el mismo equipo, la misma pistola, la diferencia es que tenía que pagar por esas cosas de su propio bolsillo. Ah, y una fracción del entrenamiento. Básicamente, se disfrazaba de policía. Sin responsabilidades reales, principalmente solo tomaba informes, hacía traslados de prisioneros, dirigía el tráfico en accidentes automovilísticos, ese tipo de cosas. Pero, por Dios, era toda la identidad de este tipo. No hablaba de otra cosa. Se paseaba con esa mirada de respeta mi autoridad de Cartman, incluso las gafas de sol de aviador. Agitaba su placa y la llamaba su pase de latón que le permitía salirse con la suya, y lo hacía, tristemente. La placa de su camioneta era Run Code, el término policial para correr con luces y sirenas, o eso decía él.
Una vez demostró una llave de estrangulamiento ilegal a un compañero de trabajo y el tipo terminó con una lesión en el cuello. Como la empresa para la que trabajábamos y el departamento de policía que permitieron que este idiota jugara a ser policía evitaron una demanda por culpa de este tipo, me supera, o tal vez sí los demandaron. Cuando dejé ese trabajo, él todavía estaba ahí siendo un imbécil. El tipo era una gran, gorda broma, pero también una amenaza para la sociedad. Tantas respuestas diferentes y yo iba a decir Warhammer 40K. En mi experiencia, son lo contrario. Son muy callados al respecto hasta que te ofreces a mostrar interés. Entonces prepárate.